Millonario compra un collar de diamantes y descubre que su ex esposa es la vendedora. Un hombre entra a una joyería con la intención de sellar un compromiso y encuentra a la mujer que pensó que había perdido para siempre. Ella lo mira a los ojos como si nunca lo hubiera amado, como si no compartieran un pasado, como si no ocultara un secreto que podría romperlo todo. Él sonríe por fuera, pero por dentro, algo en su mundo acaba de estallar. ¿Por qué está allí? ¿Qué está escondiendo? ¿Y qué pasaría si su vida entera estuviera construida sobre una mentira? Una joya, una hija, una traición que nadie vio venir. ¿Te atreves a descubrir la verdad? Quédate con nosotros hasta el final, porque esta historia te va a romper el corazón y luego te va a obligar a elegir entre el amor y la herencia. Comenta desde qué país nos ves. A veces, la vida decide cobrar lo que guardaste debajo de la alfombra. Alejandro Reyes cruzó la puerta de aquella joyería exclusiva de Madrid como quien cruza cualquier otra. Iba a lo suyo, un collar de diamantes para su prometida, Jimena, una mujer elegante, de sonrisa perfecta y ambiciones aún más pulidas. Lo que no esperaba era que el pasado se encarnara frente a él, en carne, hueso y dolor contenido. Allí, detrás del mostrador, como sacada de una fotografía arrugada que nunca tuvo valor de quemar, estaba Carmen Navarro, su exesposa, la mujer que lo había amado en silencio y desaparecido sin dejar rastro hacía 8 años. 8 años de ausencia convertidos en 1000 noches de preguntas sin respuesta. Por un instante, se quedó inmóvil. No supo si estaba respirando. Carmen, por su parte, lo miró apenas unos segundos. Fue una chispa, un parpadeo emocional, antes de esconderse tras una máscara pulcra. «Buenas tardes, señor. ¿En qué puedo ayudarle?», dijo, con voz firme, como si el tiempo no pesara, como si nunca hubieran compartido una casa, una vida, un para siempre truncado. Alejandro quiso responder con algo ingenioso, con algo que rompiera ese vidrio invisible entre ellos. Pero su garganta era una piedra. «Carmen», soltó finalmente, y su propio nombre en labios de él pareció rebotar en las paredes del local como un secreto no permitido. Ella no reaccionó, ni un gesto, ni una arruga en la frente. «¿Desea ver nuestra colección de collares?», preguntó, como si fuera cualquier cliente. Alejandro asintió, casi por reflejo, y la siguió como quien sigue a un fantasma. El local estaba inundado de luz blanca, vitrinas relucientes y perfumes costosos. Pero nada de eso tenía más brillo que los ojos de Carmen, que brillaban no de emoción, sino de contención. Ella sacó una bandeja con piezas finas, todas de diamantes, y la colocó sobre el cristal. «Estas son nuestras piezas más exclusivas. Pertenecen a la colección de invierno. Ni una grieta en la voz, ni un eco de nostalgia, solo profesionalismo y distancia». Alejandro intentó buscar en su rostro algo familiar. La sonrisa tímida, el lunar en la clavícula, las ojeras después de llorar viendo películas en blanco y negro. Pero no encontró nada. Era la misma mujer, pero otra. Algo en ella había cambiado. Se sentía como quien visita una casa donde vivió, pero ahora otros muebles ocupan su lugar. «¿Trabajas aquí desde hace mucho?», preguntó, como quien tantea el terreno. Carmen lo miró, sin alterar la voz, lo suficiente para no perder el hábito, y volvió a bajar los ojos, como si cada palabra fuera un candado cerrándose. No era solo distancia, era una muralla, y Alejandro, que siempre fue hábil negociando millones, descubría que no tenía las herramientas para negociar con el dolor. Tomó uno de los collares y fingió analizarlo. «Estoy comprometido. Quiero algo especial para Jimena. Algo único». Las palabras le supieron a plomo. Decir el nombre de su prometida frente a Carmen era casi cruel. Pero ella no reaccionó. Solo asintió con un leve movimiento de cabeza. Entonces esta pieza podría interesarle. Montura francesa, diamantes belgas, precio justo. Como si hablara de pan. El silencio entre ellos no era incómodo. Era abrumador. Como si cada palabra no dicha flotara entre ambos, tomando forma. Alejandro sintió un cosquilleo en la nuca. No era solo sorpresa. Era intuición. Carmen no estaba ahí por casualidad. Algo le decía que detrás de ese uniforme sobrio, de ese peinado recogido y esa mirada que evitaba la suya, había una historia mal enterrada. «¿Estás bien?», preguntó de pronto, bajando la voz. Carmen lo miró como si no entendiera la pregunta. «Estoy trabajando, señor Reyes. Estoy perfectamente». Y esa respuesta, tan pulida,
Lo cortó por dentro como un vidrio roto. Alejandro no insistió, pero algo en su interior ardía. Carmen estaba allí, viva, entera y fría. ¿Qué había pasado? ¿Por qué había desaparecido así? ¿Por qué nunca lo buscó? Nunca respondió sus mensajes, nunca devolvió las llaves. El Alejandro de ahora no era el mismo de 8 años atrás. Tenía más arrugas, más cicatrices, pero también menos tolerancia para las medias verdades. Sabía que esa mujer no era solo su exesposa, era su deuda más grande, su ISI más doloroso, y la tenía a 1 metro de distancia, vendiéndole diamantes como si nunca hubiera dormido a su lado. Pagó sin discutir el precio, ni siquiera miró el total. Tomó el collar con una mezcla de rabia, tristeza y desconcierto. Carmen lo envolvió en papel negro con cinta dorada. Ni una palabra de más, ni una despedida. Gracias por su compra, dijo, y le tendió la bolsa. Él la sostuvo por un segundo más de lo necesario. Intentó decir algo, pero las palabras murieron antes de nacer. Salió del local con la sensación de haber despertado de un sueño raro, sin saber en qué parte empezó a perder el control. Caminó sin rumbo unas cuadras, intentando entender qué demonios acababa de pasar. Al llegar al auto, Alejandro encendió el motor, pero no arrancó. Se quedó allí, en silencio, con la bolsa del collar en el asiento del copiloto, como si quemara. No podía quitársela de la cabeza. Carmen, 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 como un tambor repitiendo su nombre. Recordó su risa bajo la lluvia, sus peleas en la cocina, los domingos sin reloj. Y ahora, ese vacío, esa ausencia disfrazada de protocolo. Sacó el celular, abrió su lista de contactos y escribió su nombre, Carmen. Ni número, ni foto, ni datos. Solo un nombre sin contexto. Lo guardó de nuevo, pero la espina ya estaba clavada. Esa noche, Jimena le preguntó si había encontrado el collar perfecto. Alejandro mintió. Dijo que aún lo estaba eligiendo. No pudo decirle la verdad. No por temor, sino porque ni él sabía cómo empezar a explicarla. ¿Cómo se le dice a alguien que tu pasado acaba de darte un puñetazo en el estómago y que aún estás contando las costillas rotas? Mientras Jimena hablaba de flores, vestidos y catering, él solo podía pensar en una mujer de uniforme gris, ojos cansados y manos que temblaban apenas 1 milímetro al envolver una joya. Una mujer que, sin decirlo, gritaba, «Aquí estoy». Se fue a dormir tarde. Fingió sueño. Fingió interés. Pero su cabeza ya había decidido. Tenía que volver a esa joyería. No por el collar, ni por Jimena. Tenía que volver por él. Por lo que quedó pendiente. Por las preguntas que no murieron con el tiempo. Porque Carmen Navarro no era solo un recuerdo. Era un misterio vivo. Uno que lo miró a los ojos sin pestañear. Y él, por primera vez en años, no tenía el control de la situación. Alejandro regresó al día siguiente. No lo pensó 2 veces. No preparó una excusa elaborada. No ensayó frente al espejo. Solo sabía que tenía que volver. Llegó con la corbata floja y el alma aún más desordenada. Caminó por la misma acera, empujado por un impulso que no supo controlar. Esta vez, la tienda no le pareció tan brillante. Era como si la luz ya no tuviera el mismo efecto. Entró, y el sonido del timbre sobre la puerta fue como un latido más. Carmen estaba allí, de pie, organizando pulseras, completamente ajena a su presencia. O al menos eso parecía. «Señor Reyes, qué sorpresa», dijo sin levantar la voz ni el corazón. Alejandro esbozó una sonrisa que le dolió más que una herida mal curada. «No pude decidirme ayer. Las piezas eran tan hermosas». Carmen asintió, como si escuchara esas frases todos los días. Pero él sabía, lo sentía, que había algo en sus ojos. Un temblor casi imperceptible. La forma en que sostenía la bandeja. La pequeña pausa antes de contestar. Eran detalles que solo quien ha amado de verdad puede notar. Y Alejandro los notó todos. Cada uno. Porque todavía la conocía. Aunque ella intentara enterrarlo bajo capas de indiferencia. Ella lo condujo hacia la sección de anillos esta vez. Quizás algo distinto podría interesarle, sugirió, sin mirarlo directamente. Alejandro aprovechó la oportunidad. «No has cambiado nada, salvo que ahora estás más callada», dijo, en tono suave, buscando una grieta en ese muro de profesionalismo. Carmen sonrió, pero no era una sonrisa de alegría. Era un escudo. Todos cambiamos. Algunos lo notan, otros no. Y siguió mostrando joyas como si hablara de otra cosa. Pero él estaba decidido a romper el hielo,
aunque fuera con fuego. ¿Qué haces aquí, Carmen? No me digas que esto fue casualidad. No puede serlo. Ella lo miró, al fin, directamente, con esos ojos que una vez le prometieron un futuro. ¿Y qué esperabas? Que me desvaneciera en el aire. Alejandro quiso decir mil cosas. Que la buscó, que sufrió, que la maldijo y la extrañó al mismo tiempo. Pero solo murmuró, no, solo esperaba que me lo dijeras. Carmen bajó la mirada, y por un segundo, su respiración tembló, pero se recuperó. A veces el silencio es la única respuesta que uno puede dar. Había algo diferente en Carmen, sí, pero no era solo el peinado o la ropa sencilla. Era la forma en que se movía. Antes era aire, ahora era tierra, firme, fuerte, impenetrable. Alejandro se preguntó qué le había pasado en esos 8 años. ¿Dónde había estado? ¿Con quién? ¿Cómo sobrevivió? Pero sabía que si preguntaba de golpe, ella se cerraría aún más. Y él no quería alejarla otra vez. Entonces optó por la táctica del tiempo. Estar ahí, volver, aguantar el frío hasta que el hielo se resquebrajara por sí solo. Pasaron 20 minutos entre joyas, frases breves y silencios largos. Carmen seguía firme, pero no podía ocultar que algo en su interior luchaba por salir. Alejandro lo notaba en los gestos, en las pausas innecesarias, en la forma en que evitaba tocarlo al entregarle una caja. Cuando él rozó sin querer su mano, ella se tensó como una cuerda, pero no se apartó. Y eso, para él, fue una señal, no de esperanza, sino de grieta. Donde hay grieta, hay entrada. Y donde hay entrada, hay historia. ¿Estás bien?, volvió a preguntar, esta vez más suave. Carmen apretó los labios. Se giró. Fingió buscar algo en un cajón. Estoy como tengo que estar. Alejandro tragó saliva. Había esperado una reacción, una frase, una lágrima. No eso, pero entendió que Carmen no iba a entregarle nada tan fácil. Había pasado mucho tiempo, demasiado, y el dolor no se evapora, se transforma. A veces en indiferencia, a veces en distancia, a veces en una pared de ladrillos invisibles como la que ella había levantado. Alejandro se rindió, no porque quisiera, sino porque era lo prudente. Volveré mañana, dijo, como quien tira una moneda al aire. Carmen ni se inmutó. Estaremos abiertos desde las 10. Frialdad calculada, profesionalismo helado. Pero Alejandro conocía ese tono. Sabía que era una capa, que debajo había algo hirviendo. Se despidió sin más. Salió al sol con el alma en sombras. Y justo cuando cruzaba la puerta, su móvil vibró. Era un mensaje de Valeria. ¿Ya elegiste el collar?, preguntaba. Ni una palabra sobre Carmen. Y eso era más sospechoso que cualquier silencio. La mente de Alejandro se llenó de preguntas. Valeria sabía que él iría a esa joyería. Se lo había recomendado ella misma. ¿Por qué no le advirtió que Carmen trabajaba allí? ¿Era posible que lo supiera y no dijera nada? ¿O era todo parte de algo más grande? El presentimiento se instaló como una espina bajo la piel. Algo no cuadraba, algo no olía bien. Y no tenía que ver con Carmen. Tenía que ver con el entorno, con los hilos invisibles que alguien más podría estar moviendo. El recuerdo de Valeria criticando a Carmen años atrás regresó como una bofetada. No es para ti, Alejandro. Esa mujer te arrastrará al barro, le había dicho más de una vez. En aquel entonces, él no quiso escuchar. Luego vino la desaparición, el silencio, el abandono. Y ahora, el reencuentro en una joyería, con una mirada que gritaba verdades mudas. Algo estaba pasando, y Alejandro, por primera vez en mucho tiempo, estaba decidido a llegar al fondo, cueste lo que cueste. Las noches tienen la costumbre de amplificar los recuerdos. Alejandro no durmió bien. Las imágenes de Carmen volvían una y otra vez, no como un simple recuerdo, sino como una obsesión. Cada gesto, cada palabra que ella dijo, y las muchas que no, se repetían en su mente como un eco interminable. ¿Qué le había pasado? ¿Cómo era posible que después de tantos años se encontrara trabajando en una joyería modesta, cuando ella había soñado con tocar piano en auditorios? El Alejandro que despertó esa mañana no era el mismo que había ido a buscar un collar para su prometida. Había despertado otro hombre, uno que no podía seguir adelante sin respuestas. El desayuno con Jimena fue frío, protocolar. Ella hablaba de proveedores de flores, de un brunch con su madre, del vestido que le haría una diseñadora italiana. Alejandro asentía,
Sonreía cuando debía y fingía interés, pero su mente estaba en otro lado. ¿Te pasa algo?, preguntó ella en un momento, sirviéndole café. Nada, solo mucho trabajo, respondió, sin mirarla a los ojos. Jimena no insistió. Estaba demasiado acostumbrada a convivir con la versión ejecutiva de Alejandro, ese hombre que sabía decir todo está bien mientras firmaba cheques de 6 cifras. Pero no tenía idea de lo que realmente se cosía bajo su piel. Aquella misma tarde, Alejandro fue a su estudio privado, una oficina dentro de su mansión donde guardaba cosas que había preferido no revisar en años. Allí estaban carpetas antiguas, cajas con papeles de su padre, correos impresos, cartas, fotografías. Una especie de museo de su pasado antes de Carmen, y con Carmen. Empezó a hurgar sin orden. Buscaba, no sabía qué. Quizás una pista, una señal, algo que le dijera por qué se había ido, porque se había desvanecido como si nunca hubiera existido. Era absurdo, pero a veces el corazón exige explicaciones que la lógica no puede dar. Entre papeles y polvo encontró una carpeta con antiguos correos impresos, de esos que solía archivar cuando aún era un hombre romántico. La abrió sin mucha expectativa y se quedó helado. No había nada de Carmen. Ningún mensaje, ningún rastro. ¿Cómo era posible? Recordaba haber recibido correos de ella los primeros meses después de la separación. Recordaba su nombre apareciendo en la bandeja de entrada. Pero no había rastro alguno. Revisó los archivos, las copias, incluso los correos enviados. Nada, como si alguien hubiera pasado con una escoba digital por su vida. Sintió un frío en la nuca. Era irracional, sí, pero también era real. ¿Y si alguien había borrado esos mensajes? ¿Y si Carmen había intentado explicarle todo, y alguien lo impidió? La idea se le clavó como una espina. Pensó en su padre, tan obsesionado con el legado de la familia. Pensó en Valeria, siempre cerca, siempre opinando, siempre desaprobando. Y por primera vez se preguntó, ¿cuánto control realmente tuvo sobre su propia vida? Aquella pregunta lo desestabilizó. No era solo el amor perdido. Era la sospecha de una manipulación más grande, más profunda, más cruel. Decidió visitar su antigua casa, la que había compartido con Carmen por poco más de un año. Estaba alquilada ahora, pero el portero seguía siendo el mismo. Don Mateo, un hombre mayor, de rostro amable y voz ronca por el tabaco. Señor Reyes, qué gusto verlo por aquí después de tanto tiempo. Alejandro sonrió forzadamente y le preguntó si recordaba a Carmen. ¿Cómo olvidarla? Tan buena muchacha. Una pena lo que pasó. Alejandro tragó en seco. ¿Qué pasó, don Mateo? El viejo dudó. Luego dijo, ella volvió por aquí una vez, hace unos años. No se quedó mucho. Venía con una niña pequeña, si no me equivoco. El mundo de Alejandro se estremeció. Una niña. Carmen tenía una hija, ¿y por qué nunca lo supo? ¿Era suya? ¿De otro hombre? Se quedó parado ahí, junto al viejo portero, como si le hubieran quitado el suelo. Don Mateo siguió hablando de cosas banales, pero Alejandro ya no lo escuchaba. Solo pensaba en esa niña, en lo que significaba, en el abismo de no saber. Carmen, con una hija, una niña pequeña. ¿Y sí? De regreso en su coche, Alejandro no pudo evitar pensar en los días posteriores a la desaparición de Carmen. Cómo se sintió traicionado, furioso, roto, pero sobre todo, ciego. Había aceptado lo ocurrido sin cuestionar. Había cerrado la puerta, se había sumergido en el trabajo, se había dejado llevar por la inercia. Pero ahora, con esta nueva información, todo parecía distinto. Como si en lugar de una historia cerrada, estuviera ante un libro que apenas había leído mal. El tráfico de Madrid no ayudaba a sus pensamientos. Las bocinas, los semáforos, las voces por la radio parecían ruidos lejanos. Lo único que tenía en la cabeza era la imagen de Carmen, vestida con ese uniforme gris, y una niña que quizás llevaba su sangre. ¿Por qué nadie le dijo nada? ¿Por qué Carmen no volvió a buscarlo? ¿O si lo hizo, y alguien lo impidió? Las preguntas lo aplastaban. Su respiración se hacía corta. La certeza de que algo muy grave había ocurrido crecía como un incendio bajo la piel. Llegó a casa con el ceño fruncido. Valeria lo esperaba para cenar. Se veían cada semana, por costumbre más que por cariño. Él la saludó sin entusiasmo, pero ella, como siempre, notó algo. ¿Estás bien? Tienes una cara. Alejandro la miró con desconfianza, algo que no había sentido antes. Estoy cansado,
Nada más, murmuró. Ella le sirvió vino y empezó a hablar de acciones, de mercado, del nuevo campo de golf que su empresa había comprado. Pero él no podía dejar de mirarla como si la viera por primera vez. Como si detrás de cada palabra hubiera un secreto esperando ser descubierto. Esa noche, Alejandro no abrió la computadora. No trabajó. No leyó. Se sentó frente al piano desafinado del salón, ese que Carmen adoraba y que nadie había vuelto a tocar. Puso las manos sobre las teclas, sin saber qué hacer. Tocó una nota, luego otra. El sonido era triste, melancólico, incompleto, igual que él. Sabía que ya no se trataba del collar, ni del compromiso con Jimena. Se trataba de algo más profundo, algo que pedía ser enfrentado. Porque cuando los ecos del pasado comienzan a gritar, ya no hay forma de volver al silencio. No hay peor sospecha que aquella que nace del silencio. Jimena llevaba días observando a Alejandro con una inquietud que crecía como hiedra en el pecho. Él ya no la miraba igual. No comentaba los avances de la boda, no opinaba sobre los arreglos florales, ni siquiera le importó que la diseñadora cambiara el modelo del vestido sin avisar. Jimena no era ingenua. Había visto suficientes matrimonios deshacerse en la alta sociedad como para reconocer los síntomas. Lo que le dolía no era el distanciamiento en sí, sino el misterio que lo acompañaba. Alejandro estaba ausente, y eso, viniendo de él, era peligroso. La duda comenzó a convertirse en celos, y los celos en necesidad de control. Una tarde, mientras él se duchaba, Jimena revisó su celular. Alejandro era reservado, pero no tenía contraseña. El teléfono estaba limpio, demasiado limpio. Ni mensajes recientes, ni llamadas sospechosas. Solo un nombre que se repetía 2 veces en el historial de mapas, una joyería del centro, una boutique de diamantes. 2 visitas en días consecutivos. ¿Para qué? ¿No había dicho que aún no había elegido el regalo? Algo no encajaba. Decidió investigar por su cuenta, porque si algo tenía claro, era que no pensaba ser humillada. Al día siguiente, fingió tener una reunión de caridad y salió temprano. Se dirigió al lugar indicado en la búsqueda. El local era elegante, discreto, con vitrinas iluminadas y una fachada que exudaba lujo silencioso. Jimena entró con paso firme y sonrisa estudiada. «Buenos días. Estoy buscando un collar para un evento muy importante», dijo con la voz dulce que usaba cuando quería obtener información. Fue entonces cuando la vio. Carmen, de espaldas primero, acomodando una vitrina, y luego de frente, al girarse con el saludo ensayado de cualquier dependienta. Pero no era cualquier dependienta. Era una mujer con historia. Y con Alejandro. Jimena no supo explicar por qué, pero sintió una punzada en el estómago. Carmen era hermosa de una manera real. Sin maquillaje excesivo, sin joyas ostentosas, sin tacones altísimos. Su belleza venía de otra parte, de una tristeza serena que le daba una luz distinta. Carmen la atendió con cortesía, sin saber quién era. «¿Busca algo con diamantes, zafiros o algo más moderno?», preguntó con profesionalismo. Jimena apenas pudo disimular su incomodidad. Observaba cada gesto, cada palabra. Intentaba leer entre líneas. Pero no había pistas. Carmen no revelaba nada. Solo mostraba collares como si Alejandro jamás hubiera existido. Mientras probaba una pieza en el cuello frente al espejo, Jimena se preguntó si esa misma joya había sido sugerida a Alejandro. Si acaso la había visto brillar en Carmen primero. El pensamiento le provocó un escalofrío. La idea de compartir algo, aunque fuera un objeto, con una mujer del pasado le resultaba insoportable. «¿Y hace cuánto trabaja aquí?», soltó de pronto, como quien lanza un anzuelo. Carmen la miró con una sonrisa amable. «Hace algunos años ya. Me gusta el ambiente tranquilo». No dijo más. Ni un nombre, ni una pista. Jimena no logró sacar nada útil. Fue en ese momento que Alejandro entró, sin imaginar que Jimena estaba ahí, sin imaginar que el pasado y el presente se iban a encontrar en una tienda de diamantes. Su rostro fue un poema trágico. Se detuvo en seco. Carmen bajó la mirada. Jimena giró con una sonrisa cargada de veneno dulce. «Alejandro, qué coincidencia. Estaba buscando un regalo. Qué suerte encontrarte». Él tragó en seco. «Sí, justo venía a revisar un modelo que vi ayer». La tensión podía cortarse con las uñas. Carmen, entre los dos, parecía un fantasma atrapado entre tiempos que se chocaban sin permiso. Jimena fingió que todo era normal. Sonrió, probó otra joya, coqueteó sutilmente con Alejandro. Pero él ya no tenía la mirada para ella.
Estaba inquieto, incómodo, dividido. Carmen los observaba desde la distancia, profesional pero ausente, como quien presencia un accidente a cámara lenta. ¿Ya habías estado aquí antes?, preguntó Jimena, inocente, mientras se probaba un tercer collar. Sí, vine a ver modelos. Me pareció buena opción. Nada más. Ni un nombre, ni una mención a Carmen. Jimena lo anotó mentalmente. Sabía cuando un hombre mentía. Y Alejandro, en ese momento, se hundía en una mentira mal sostenida. Finalmente, la compra se hizo. Jimena eligió un modelo sobrio, costoso, perfecto para las cámaras. Carmen lo empaquetó con esmero. Que tenga una excelente tarde, señora, dijo al entregarle la bolsa. Gracias, Carmen. No, replicó Jimena, leyendo el distintivo del uniforme. Carmen solo asintió. Alejandro miraba el suelo. No hubo despedida. No hubo explicación. Salieron de la tienda en silencio. Pero cada paso que daban alejándose de ese lugar traía más preguntas que respuestas. Jimena no dijo nada hasta llegar al auto. Luego, ya sentados, soltó una frase que se clavó como cuchillo. Espero que esta joya dure más que la anterior. Alejandro la miró. No dijo nada. Sabía que la batalla había comenzado. Jimena sospechaba, y no estaba dispuesta a soltar. Pero él tampoco podía dejar el asunto así. Carmen seguía siendo un enigma, una historia sin punto final. Esa noche, la cena fue silenciosa. Jimena se comportaba con cortesía, pero cada palabra tenía filo. Alejandro solo pensaba en cómo avanzar sin derrumbar todo, porque la vida que había construido se sostenía con mentiras piadosas, y la verdad, esa que apenas comenzaba a asomarse, amenazaba con derrumbar cada cimiento. Dormir fue imposible. Alejandro caminó por la casa como un fantasma. Se detuvo frente al cuadro de sus padres, colgado en la escalera. Su padre, tan recto, tan estricto. Su madre, siempre de pie detrás de él. Y pensó en todo lo que habían perdido por culpa de las apariencias. ¿Vale la pena repetir la historia?, se preguntó en voz baja. No tenía la respuesta, pero sí una certeza: no podía dejar a Carmen sin entender. No podía seguir su vida con una mujer que representaba comodidad, mientras el amor, con cicatrices y todo, seguía latiendo del otro lado de la ciudad. El silencio puede ser un campo de batalla, y Alejandro lo supo apenas cruzó la puerta de la joyería por tercera vez en menos de una semana. Esta vez no iba por curiosidad, ni por el collar. Iba por respuestas, por contacto visual, por algo que lo anclara a lo que alguna vez fue real. Pero no esperaba encontrarse con los dos mundos colisionando justo ahí. Jimena, de pie frente al mostrador, sonriendo con esa perfección calculada, y Carmen. Carmen con el rostro serio, firme, en su uniforme gris, conteniendo el temblor apenas visible de una mujer que se prepara para resistir. La escena fue incómoda desde el primer segundo. Carmen lo miró solo una vez, con una expresión neutra, como si quisiera borrar cualquier rastro del vínculo que alguna vez los unió. Jimena, en cambio, se aferraba al brazo de Alejandro con más fuerza de la necesaria. Era como si intentara marcar territorio con una sonrisa. Estábamos viendo opciones para la gala de este fin de semana, dijo Jimena, acariciándole la manga del saco. Alejandro asintió, incómodo, con la mirada fija en los collares. Carmen tomó una bandeja sin decir una palabra. Se movía con la eficiencia de una profesional que ha aprendido a no romperse. Mientras probaban las piezas, el silencio se volvía espeso. Alejandro apenas podía respirar. Carmen evitaba mirarlo. Sus manos temblaban apenas al ajustar el broche en el cuello de Jimena, pero su voz no flaqueó. Este diseño es clásico, muy adecuado para un evento formal. Jimena la observó por el espejo. ¿Tú qué opinas, Alejandro? ¿Le queda mejor este o el anterior? Él dudó un segundo. Ambos están bien. Carmen bajó los ojos. Había algo en su gesto, una contención que dolía, como quien sabe que está sosteniendo una herida que no debe sangrar en público. Jimena sabía, o por lo menos intuía, y disfrutaba la incomodidad. Tú ya estuviste casada, ¿verdad, Carmen?, preguntó de pronto, como quien lanza una piedra en un lago en calma. Carmen tardó 2 segundos en responder. Hace muchos años. Un error que no vale la pena recordar. Alejandro apretó los puños dentro de los bolsillos. No por orgullo, sino por impotencia. ¿Error? ¿Eso había sido? Carmen lo sabía bien. Ese amor no fue un error. Fue fuego, fue casa, fue futuro.
pero ahora lo reducía a polvo frente a su prometida. Él entendía. Era defensa. Era orgullo herido. Pero dolía igual. Bueno, todos cometemos errores, dijo Jimena, con una sonrisa irónica. Lo importante es aprender a elegir mejor la próxima vez. Carmen no respondió. Solo volvió a guardar la bandeja en silencio. Alejandro, incapaz de soportar más la escena, se separó de Jimena y caminó hacia otra sección del local. Necesitaba aire, espacio, algo que lo alejara de esa guerra fría disfrazada de cortesía. Carmen lo siguió con la mirada, pero no con el cuerpo. Se quedó allí, detrás del mostrador, como un centinela que ya ha perdido demasiadas batallas como para abandonar su puesto. Cuando Jimena terminó su compra, Carmen la atendió como si fuera cualquier clienta. Desea envolverlo como regalo. No hace falta. Es para mí misma, respondió ella, mirando de reojo a Alejandro. Él regresó solo cuando vio que todo había terminado. Carmen le entregó la bolsa con el collar sin decir palabra. Fue Jimena la que rompió el silencio. Gracias, Carmen. Espero que esta joya dure más que tu matrimonio. Alejandro soltó el aire con violencia. Carmen solo respondió con una sonrisa suave y firme. Le deseo toda la suerte del mundo, señora. La va a necesitar. Cuando salieron del local, Alejandro no dijo nada. Jimena, en cambio, no ocultó su satisfacción. Una mujer muy contenida, ¿no crees? Él asintió sin ganas. Jimena lo conocía. Sabía cuándo estaba fingiendo. ¿Quién es ella?, preguntó de pronto. Alejandro la miró. Un segundo, dos. Y mintió. Una conocida del pasado. No pudo decir más, porque en ese momento, cualquier verdad que se escapara de su boca tenía el potencial de destruirlo todo. Jimena no insistió, pero sus ojos decían otra cosa. A veces, lo más peligroso de una mujer no es lo que pregunta, sino lo que deja de preguntar. Esa noche, Carmen cerró la tienda con los hombros caídos. Había soportado la escena con toda la dignidad que le quedaba, pero el corazón le pesaba como plomo. No por Jimena, sino por él, por Alejandro, por esa mezcla de distancia, tensión y dolor sin resolver. No podía negar que aún lo amaba, pero también sabía que el amor no siempre basta. Subió al autobús con las manos frías. Su reflejo en la ventana era el de una mujer que lleva demasiadas verdades guardadas. Y la verdad, cuando no se dice, enferma. Alejandro, por su parte, no fue a casa. Condujo sin rumbo por las calles de Madrid. Pensaba en los ojos de Carmen, en su voz contenida, en ese error que ella había pronunciado con rabia disfrazada de calma. Sabía que detrás de esa palabra había años de dolor. Y también intuía que Carmen no se había ido por voluntad propia. Algo más había, algo que todavía no comprendía, y que estaba decidido a descubrir. El instinto tiene un sonido propio. No se oye con los oídos, pero golpea en el pecho como si el corazón hablara en clave. Alejandro empezó a escucharlo con más fuerza tras aquella escena incómoda en la joyería. Carmen había sido todo lo que él recordaba, y al mismo tiempo, nada de lo que esperaba. Ese cruce entre pasado y presente lo dejó con una sensación agria, como si caminara sobre terreno desconocido. Y él no era un hombre que soportara bien no tener control. Así que decidió hacer lo que mejor sabía: observar, analizar, entender sin ser visto. La tarde siguiente, volvió a la tienda, pero no entró. Se estacionó a una distancia prudente, detrás de una hilera de autos. La calle estaba en calma. El sol se filtraba entre las ramas de los árboles como si quisiera ocultar lo que estaba a punto de ocurrir. Carmen salió poco después de las 6. Llevaba el mismo abrigo gris del día anterior, una bufanda color mostaza y una mochila gastada en la espalda. Lucía cansada, pero digna. Siempre digna. No pidió taxi. No usó coche. Caminó hasta la parada de autobús como cualquier mujer común. Y eso, en ella, dolía. Alejandro la siguió sin ser visto. Se sintió como un adolescente torpe, escondiéndose detrás de postes y escaparates. Subió al mismo autobús, sentándose 3 filas detrás. Carmen no miró atrás. Sacó un libro del bolso y se sumergió en la lectura. Durante el trayecto, él no podía dejar de observarla. Cada gesto suyo le devolvía un recuerdo. Su manera de fruncir el ceño al concentrarse, la forma en que se acomodaba el cabello detrás de la oreja. Ella era la misma, y sin embargo, parecía otra, más contenida, más sola. El viaje duró casi 1 hora. Carmen bajó en un barrio modesto, lejos del ruido del centro,
y caminó por calles empedradas hasta un edificio antiguo, con fachadas desgastadas y balcones de hierro forjado. Alejandro se mantuvo a distancia. La vio entrar al portal. No usó llaves. Un niño de unos 8 años la recibió gritando «Dona Carmen», y le abrió la puerta. Carmen le sonrió con ternura. Alejandro sintió un vuelco en el pecho. ¿Quién era ese niño? ¿Vivía allí? ¿Era familiar? ¿O solo un vecino cariñoso? La imagen se le clavó en la retina como un disparo sin sonido. Esa noche, Alejandro no regresó a casa. Se quedó dentro del coche, frente al edificio, por casi una hora. Vio las luces del departamento encenderse. Se preguntó si Carmen estaría sola, si habría alguien más con ella. Un hombre, una pareja, una hija. La posibilidad lo consumía por dentro. Y lo peor era no poder hacer nada. No podía tocar la puerta y exigir respuestas. No ahora, no así. Pero una idea empezó a rondar su cabeza como un cuervo. Contratar a alguien que pudiera mirar más de cerca, que supiera escarbar sin ser visto. Un investigador privado. Al día siguiente, tomó una decisión. Llamó a Ramiro, un exagente que ahora trabajaba como investigador freelance. «Necesito que averigües todo sobre una mujer», dijo, sin rodeos. Le dio el nombre completo de Carmen, su lugar de trabajo, la dirección que había visto, y una advertencia clara. «Quiero la verdad. Toda, pero con discreción. Nadie debe saber que estoy detrás de esto». Ramiro no preguntó detalles. Sabía leer entre líneas. Y entendía el tipo de encargo que venía cargado de historia personal. Mientras esperaba resultados, Alejandro mantenía su rutina con Jimena. Pero ya no podía disimular. Las conversaciones eran forzadas, las cenas breves, los silencios eternos. Jimena sentía que algo se quebraba, aunque no supiera exactamente qué. Alejandro, por su parte, ya no se esforzaba por reparar las grietas. Su mente estaba ocupada en otro lugar. Su cuerpo estaba con ella, sí, pero su alma estaba mirando por la ventana de un cuarto modesto, en un barrio de Madrid, intentando comprender a una mujer que una vez fue su hogar. 2 días después, Ramiro lo llamó. «La tengo. Vive sola, en un piso pequeño, sin pareja, pero no está sola». Alejandro apretó el teléfono con fuerza. «¿Con quién vive?» Ramiro respiró hondo. «Con una niña, de unos 7 u 8 años. No hay registro del padre. Solo figura el apellido de la madre». El mundo de Alejandro se detuvo. Una niña. ¿Su hija? ¿Era posible? ¿Era ella la niña que el portero mencionó? ¿La misma que había visto en la entrada? Las piezas de rompecabezas empezaban a encajar, pero aún había demasiados huecos. Pidió más información. Fotos. Documentos. Lo que fuera. Ramiro prometió entregarle un informe completo en las próximas 48 horas. Alejandro colgó, temblando. Caminó por la casa sin rumbo. Pasó por la habitación donde había guardado las cosas de Carmen después del divorcio. Abrió una caja antigua. Dentro, encontró una pulsera de plata, sencilla, con una inscripción: «Por si algún día lo olvidas, tú eres mi casa». Leyó esa frase y se derrumbó. No había olvido, solo miedo, solo orgullo, solo dolor acumulado, y tal vez traición. Porque ahora empezaba a sospechar que alguien no solo le ocultó a Carmen, sino que le arrebató la posibilidad de ser padre. La idea era monstruosa, inimaginable, pero en el mundo de los ricos, donde la reputación lo es todo y las alianzas valen más que los afectos, no era tan absurda. Alejandro recordó a su hermana Valeria, siempre cerca, siempre controlando, siempre vigilando, y algo dentro de él se encendió. Si alguien había manipulado su historia, lo pagaría, porque ya no era el joven ingenuo de antes. Ahora era un hombre con sed de verdad. Esa noche, desde su coche estacionado, volvió a ver a Carmen salir con la niña. Caminaban de la mano, reían, se detenían frente a una librería de segunda mano. La niña señalaba algo, emocionada. Carmen acariciaba el cabello con ternura. Alejandro tragó saliva. La niña tenía algo en los ojos. Una luz, una forma de mirar, que le resultaba insoportablemente familiar. Desde otro coche, al otro lado de la calle, una mujer también los observaba. Valeria. No hay traición más hiriente que la que viene de la sangre. Alejandro despertó con una sola idea fija: hablar con Valeria, enfrentarla, confirmar o descartar esa sospecha que crecía en su pecho como una maleza salvaje. La imagen de Carmen con la niña seguía clavada en su cabeza,
como una fotografía que alguien dejó olvidada en un rincón de la memoria. Y Valeria siempre había estado cerca, demasiado cerca, sutil, cálida en apariencia, pero meticulosa como una cirujana emocional. Hasta dónde había llegado para proteger el apellido Reyes. Y cuántas decisiones suyas estaban contaminadas por el miedo al escándalo. Aquella tarde, la citó en la casa de campo familiar. Un lugar neutro, silencioso, donde podían hablar sin máscaras. Valeria llegó puntual, impecable como siempre. Pelo recogido, traje blanco, expresión serena. ¿Todo bien, Ale? Me pareció raro que me llamaras aquí. Él le sirvió un café y se sentó frente a ella. Necesito que seas completamente honesta conmigo. Sin rodeos. Sin tus discursos de relaciones públicas. Valeria lo miró con cierto desconcierto. ¿A qué viene esto? Alejandro no pestañeó. Quiero hablar de Carmen. El nombre la incomodó. Lo notó en la forma en que desvió la mirada. Apenas por un segundo. Pero ese segundo bastó. ¿Qué pasa con ella?, preguntó Valeria, fingiendo ignorancia. Alejandro se inclinó hacia adelante. Sabías que trabaja en una joyería. Sabías que iba a encontrarla. ¿Por qué no me dijiste nada? Valeria suspiró. Dejó la taza sobre el plato con cuidado. No pensé que fuera relevante. Han pasado 8 años, Alejandro. Cada uno siguió su vida. Esa frase le dolió. Como si el pasado fuera una carpeta que se puede archivar sin consecuencias. La seguiste después de que se fue, insistió él. La ayudaste económicamente. La vigilaste. Valeria se tensó. No sé de qué estás hablando. Pero Alejandro ya no estaba dispuesto a jugar. Tengo pruebas. Fotografías. Registros bancarios. Transferencias desde una cuenta a su nombre. ¿Por qué le pagas mes a mes a una mujer con la que dices no tener relación? El silencio cayó como una losa entre ellos. Valeria se apoyó en el respaldo y cruzó los brazos. Tú no entiendes, Alejandro. Carmen fue un error. Un desliz emocional en un momento vulnerable. Papá nunca la habría aprobado. Alejandro se puso de pie. Estaba furioso. ¿Y eso qué importa ahora? ¿Y si tiene una hija mía, te parece también un error del sistema? Valeria frunció el ceño. ¿Una hija? Fingió sorpresa, pero su actuación era torpe. Alejandro dio un paso al frente. Sí, una niña. Tiene tu misma mirada cuando planeas algo. Tiene mis gestos. ¿Sabes qué significa eso, Valeria? Ella no respondió. Solo bajó la vista. El silencio habló por ella. En ese momento, Alejandro lo supo. Había una verdad escondida, y ella la había enterrado con tanto cuidado que hasta ahora seguía respirando bajo tierra. Papá puso una cláusula en su testamento. ¿Verdad?, disparó Alejandro. Una cláusula que me quitaba la herencia si me casaba con alguien que ustedes no consideraran digna. Valeria asintió, resignada. Así era. No lo entiendes, Alejandro. Teníamos una imagen que mantener. Una estructura que proteger. Si te casabas con Carmen, perdías todo. El apellido, las propiedades, las acciones, todo lo que construyó nuestra familia. ¿Querías eso? Alejandro se alejó, con las manos en la cabeza. Quería vivir, Valeria, no una vida decorada con mentiras y contratos. Valeria se levantó también. Tú eras débil. Estabas enamorado como un adolescente, sin pensar en lo que estaba en juego. Carmen no te iba a seguir el ritmo. Te ibas a estrellar. Alejandro la miró con una mezcla de rabia y decepción. No decidías por mí. No tenías ese derecho. Valeria se acercó y lo tomó del brazo. Tal vez no, pero lo hice. Y volvería a hacerlo. Porque te salvé de perderlo todo. Alejandro se soltó, dolido hasta los huesos. También me salvaste de mi hija. También te pareció mejor que no supiera que tenía una hija. La expresión de Valeria cambió. Perdió color. Carmen me suplicó que te lo dijera. Pero yo tenía miedo de que volvieras con ella. De que lo arruinaras todo. Alejandro cerró los ojos. Sentía que todo dentro de él colapsaba. No tenías ese derecho, repitió. Más bajo. Más herido. ¿Cuántas cartas escondiste? ¿Cuántos correos borraste? ¿Cuántas veces mentiste? Valeria no respondió. Solo se sentó de nuevo, con la cabeza baja. Por primera vez, sin palabras. Alejandro salió de la casa, sin mirar atrás. El aire frío le cortó la cara, pero no le importó. Había cruzado un umbral. No podía volver. La traición era clara. Su hermana, su sangre, había dirigido su vida como si fuera una marioneta,
todo en nombre de una herencia vacía. Ahora solo quedaba un camino, la verdad. Buscar a Carmen, mirarla a los ojos, y hacer lo que no hizo hace 8 años, quedarse. Aunque ya fuera tarde, aunque el amor estuviera cubierto de polvo. Mientras conducía de vuelta a Madrid, una imagen no lo soltaba, la niña. La niña con los ojos de Valeria, con su sonrisa torcida, con ese andar inquieto que le resultaba familiar. Y por primera vez, la palabra papá resonó en su mente no como una fantasía, sino como una posibilidad real. La verdad no siempre llega envuelta en confesiones. A veces, se oculta en sobres olvidados, sellados con miedo y polvo. Alejandro volvió a su casa con el alma hecha jirones. Las palabras de Valeria lo habían golpeado más que cualquier traición ajena. Pero había algo que le revoloteaba en la mente como un insecto molesto, la sensación de que todavía no sabía todo. Algo faltaba, un eslabón, una pieza en la cadena de mentiras. Recordó entonces el viejo cofre de su padre, ese que permanecía intacto desde la muerte del patriarca. Estaba en el desván, junto a los papeles que nadie quiso revisar. Subió sin pensarlo. La casa estaba en silencio, y la oscuridad del desván le recordó que algunos secretos solo pueden encontrarse en las alturas olvidadas. El cofre era de madera tallada, con el escudo familiar grabado en la tapa. Lo abrió con una llave oxidada que llevaba años sin usar. Adentro, entre álbumes viejos y medallas inútiles, encontró sobres. Correspondencia sellada. Muchos estaban dirigidos a su padre, otros a Valeria. Pero uno solo, tenía su nombre. Alejandro, escrito con tinta corrida, como si la mano que lo escribió temblara. Lo reconoció de inmediato. Era la letra de Carmen. El corazón le dio un vuelco. Tomó el sobre con ambas manos, temblando. No tenía sello postal, ni fecha. Estaba entero, intacto, sellado. ¿Cómo había llegado ahí? ¿Su padre lo escondió? Valeria lo colocó después. No importaba. Lo que importaba era lo que contenía. Rompió el sello con cuidado, como si estuviera abriendo una cápsula de tiempo, y comenzó a leer. Alejandro, no sé por dónde empezar. Así comenzaba. Su voz escrita, su alma en tinta negra. Carmen no lo había abandonado sin más. Había intentado explicarse, pero su explicación había sido enterrada con su nombre. La carta era una mezcla de confesión y despedida. Carmen hablaba del miedo, de la presión, de sentirse rodeada por una familia que la despreciaba. Contaba cómo Valeria la citó una tarde y le habló del testamento, del riesgo, de lo que él perdería si seguían juntos. No quiero ser la razón por la cual pierdas todo lo que tu padre construyó, escribía. Alejandro sintió un nudo en la garganta. No era egoísmo, no fue abandono, fue sacrificio. Carmen había huido por amor, no por cobardía. La amaba tanto que prefirió borrarse de su vida antes de destruirla. Pero la carta se interrumpía. De repente, sin cierre, sin despedida. La última página tenía un desgarro, como si hubiera sido arrancada. Hay algo más que debes saber. Leía justo antes de que faltaran las líneas. Alejandro se quedó paralizado. ¿Qué más quería decirle? Porque no estaba completo el mensaje. Buscó en el cofre, revolvió papeles, pero no encontró la hoja faltante. Maldijo en voz baja. La pieza clave, perdida. Justo cuando empezaba a entender. Justo cuando sentía que el perdón era posible. La frustración lo consumía. Necesitaba saber qué más ocultaba esa carta. ¿Una confesión? ¿La existencia de la niña? ¿Un adiós definitivo? Llamó a Ramiro, el investigador, y le pidió que averiguara si Carmen había enviado otras cartas, si había registros postales, si alguna vez trató de comunicarse legalmente. Tenía que seguir el rastro. No podía quedarse con una historia incompleta, porque las historias incompletas envenenan. Y la suya llevaba 8 años envenenándolo por dentro. Esa noche, no cenó. Se sentó frente al piano, ese que Carmen amaba, y tocó las primeras notas de la única canción que compusieron juntos. Una melodía sencilla, íntima, rota. Le temblaban las manos. No por el frío, sino por la certeza. Carmen nunca lo dejó de amar. Y si lo que intuía era cierto, tampoco había querido alejarlo de su hija. Pero alguien, y ahora lo sabía con certeza, se había encargado de separar lo que el destino había unido. Al día siguiente, Ramiro apareció en su oficina. Traía un sobremanila con varios documentos. Alejandro lo recibió con ansiedad. Encontré algo. Carmen intentó contactar contigo 3 veces a través de abogados. Pero las cartas nunca llegaron.
fueron redirigidas a una oficina legal de Valeria. Alejandro apretó los dientes. Valeria había filtrado cada intento, cada grito, cada súplica. La había condenado al silencio. Y a él, a la ignorancia. Además, encontré un borrador de carta que nunca se envió. Fue escrita después del nacimiento de la niña. Alejandro leyó ese borrador con manos temblorosas. Tiene tus ojos, Alejandro, tu risa, y esa manera terca de dormir sin almohada. No sé si te atreverás a conocerla algún día, pero yo no puedo seguir ocultándole que existes. La voz de Carmen, escrita en tinta, le perforaba el alma. La niña era su hija. Ya no había duda, ya no había suposiciones. Y la pregunta que más lo atormentaba era, ¿cómo se repara un vacío de 8 años? ¿Cómo se construye algo con una niña que ni siquiera sabe que tú existes? Salió de la oficina con paso firme. Sabía lo que tenía que hacer. Buscarla, hablar, pedir perdón, mirar a Carmen a los ojos y enfrentar las consecuencias de todo lo que había callado. Aunque ella no lo perdonara, aunque la niña lo rechazara, lo importante ya no era él. Era ella, era Alba, porque ya había descubierto su nombre. Y una verdad se instaló en su corazón con fuerza. A veces, los padres no se eligen, pero sí se decide luchar por serlo. Mientras caminaba por la calle, una brisa cálida le tocó el rostro. Era otoño, pero por primera vez en años, no tenía frío. A veces, lo más difícil no es enfrentar a quien te hizo daño, sino a quien no sabe que existes. Alejandro amaneció con el pecho apretado y la mente acelerada. Había pasado la noche leyendo y releyendo las cartas de Carmen, observando la foto de la niña que Ramiro le entregó. Alba. El nombre era dulce, tierno y devastador. La niña tenía su mirada, esa mezcla de curiosidad e inquietud que él veía cada mañana al mirarse al espejo. Ya no podía seguir observando desde lejos. Tenía que verla de cerca. Tenía que comprobar con sus propios ojos lo que ya sentía en el alma. Esa niña era su hija. Regresó al barrio de Carmen con un nudo en el estómago. Se estacionó al otro lado de la calle, escondido detrás de unos árboles. El sol caía suavemente sobre la acera, dibujando sombras largas. Carmen salió del edificio con la niña tomada de la mano. Iban vestidas con colores sencillos, el cabello recogido, cargando una bolsa de pan. La niña reía por algo que su madre le decía. Alejandro sintió que el corazón se le caía a los pies. No era solo parecida a él. Era una parte suya caminando por la calle sin saberlo. La siguió a pie, a distancia prudente. Carmen no lo vio. Alba, de pronto, soltó la mano de su madre y corrió hacia una fuente para tocar el agua. Carmen la reprendió con ternura. Alba, no te mojes los zapatos otra vez. Alejandro tragó saliva. Era la primera vez que escuchaba su nombre en voz alta, como algo real. No una teoría, no un dato de un informe, sino una pequeña vida que respondía, reía, saltaba. La niña regresó y tomó nuevamente la mano de su madre. Mamá, ¿y si el agua está triste? Le canto. Carmen sonrió. No, hija, hoy el agua está contenta. Alejandro se quedó parado, detrás de una cabina telefónica, sintiéndose como un ladrón de momentos. Quería acercarse, decir hola, decir soy yo, pero el miedo lo paralizaba. No sabía cómo hacerlo, no sabía si debía hacerlo. ¿Y si Carmen lo alejaba? ¿Y si la niña lo miraba con indiferencia? ¿Y si todo el dolor de estos años se repetía en un solo segundo? Estaba a punto de dar un paso cuando algo lo detuvo. La mirada de Carmen, de frente. Ella lo había visto. No dijo nada. No gritó. Solo lo miró. Seria. Firme. Como si supiera que él iba a estar allí. Carmen se agachó y le susurró algo a la niña, que asintió y se dirigió a una librería cercana. Luego, con pasos lentos, caminó hacia Alejandro. Él no supo qué hacer. El corazón le golpeaba las costillas como un tambor. Carmen se detuvo a 2 metros. ¿Viniste a espiarnos?, preguntó, sin levantar la voz. Alejandro negó con la cabeza. No, vine porque no puedo seguir ignorando lo que soy. Ella bajó los ojos. 8 años, Alejandro. 8. Y ahora vienes a reclamar algo que tú mismo dejaste perder. Él respiró hondo. No lo sabía. Me ocultaron todo. Y si lo hubiera sabido, habrías elegido diferente. Disparó ella, cruzada de brazos. Alejandro no respondió de inmediato. No lo sé, pero merecía tener esa elección. Carmen cerró los ojos. El dolor le atravesaba el rostro. Alba es mi vida.
Mi única verdad. No quiero que entres para luego salir otra vez. Alejandro dio un paso más cerca. No vine a escapar. Vine a quedarme. Carmen lo miró, aún sin fe. Eso dijiste la primera vez. Y no estuviste cuando más te necesité. Alejandro sintió la culpa lacerarle el alma. Unos pasos suaves interrumpieron el momento. Alba se había acercado, curiosa. «Mamá, ¿quién es?», preguntó con voz cantarina. Carmen no respondió de inmediato. Alejandro se agachó, poniéndose a su altura. La miró a los ojos. «Hola, soy Alejandro». Alba lo observó con la inocencia de quien no sabe qué falta, pero intuye que algo nuevo ha llegado. Carmen no dijo nada. No lo negó. No lo detuvo. Solo los miraba, en silencio. Alejandro sonrió tímidamente. «¿Puedo ser tu amigo?». Alba lo pensó unos segundos y luego asintió. «Sí, pero solo si sabes cantar como mamá». La risa de Alejandro salió sin permiso. Una carcajada rota por la emoción. «Lo intento, pero seguro lo hago fatal». Alba se rió también. Carmen apartó la vista, como si la ternura le doliera. «Vamos, Alba, tenemos que irnos». La niña tomó a su madre de la mano y luego extendió la otra hacia Alejandro. Él no se atrevió a tomarla, solo la miró con devoción. «¿Nos acompañas?», preguntó Alba. Carmen dudó. Luego, con voz baja, dijo: «Solo hasta la esquina». Y empezaron a caminar los tres, como si el mundo les diera una segunda oportunidad en cámara lenta. Ese trayecto de 30 metros fue el camino más largo y más corto que Alejandro había recorrido en su vida. Alba hablaba sin parar. Le contaba sobre la escuela, sobre un dibujo que hizo, sobre una canción que inventó para la luna. Alejandro no entendía la mitad, pero escuchaba con el alma. Carmen no hablaba, pero sus pasos al lado de él decían todo. Cuando llegaron a la esquina, se detuvieron. «Gracias», dijo ella, sin mirarlo. Alejandro asintió. «No te pido nada, solo tiempo y verdad». Carmen lo miró al fin. «Verdad, eso es lo único que ya no sé dar fácilmente». Alejandro respondió con voz quebrada. «Entonces empecemos por lo único que no se puede fingir». Y miró a Alba, que brincaba sobre una baldosa como si fuera un juego de reyes. Carmen asintió, y por primera vez, sonrió sin resentimiento. La historia estaba lejos de terminar. Pero algo, en ese momento, comenzaba. Aquel pequeño paseo había abierto una brecha. Una grieta por donde se colaban preguntas, dudas, recuerdos y esperanza. Alejandro pasó toda la noche repitiendo cada palabra de Alba, intentando grabar el tono de su voz, el brillo de su risa. Era un padre sin manual, sin historia, sin permiso, y sabía que no podía forzar la entrada. Pero algo ardía en su pecho. Necesitaba hablar con Carmen, a solas. Entender por qué. Porque le negó 8 años de vida. Porque no luchó. Porque, cuando todo se vino abajo, ella no lo enfrentó. El amor no desaparece. Se transforma. Y Alejandro aún lo sentía vivo, bajo toneladas de silencio. La buscó al día siguiente. Esperó a que saliera del trabajo y la siguió por unas calles antes de atreverse a acercarse. Carmen, al verlo, suspiró. «Otra vez espiándome, Alejandro». Él no se disculpó. «No vine a espiarte. Vine a hablar». Ella se detuvo en seco. ¿Hablar de qué? ¿Del pasado? ¿Del error? ¿De todo lo que no hiciste? Alejandro apretó los dientes. «No puedes culparme por lo que nunca supe». Carmen lo miró con dureza. «No, pero puedo culparte por todo lo que no buscaste. No tocaste puertas, no insististe. Te rendiste». La voz le temblaba, pero no cedía. «Me dejaste una carta, Carmen. Una sola carta. Nada más. ¿Cómo esperabas que supiera algo?». Ella frunció el ceño. «Te escribí 3 veces más. Contraté abogados. Llamé, pero siempre respondía a tu hermana». Alejandro sintió una punzada en el pecho. «Valeria». Carmen asintió. «Ella me convenció. Me dijo que era lo mejor. Que si te amaba, debía desaparecer. Y yo, como una tonta, le creí». El dolor se instaló entre los dos como un tercer personaje. Pesado, incómodo, inevitable. «¿Y cuándo nació Alba? ¿Tampoco pensaste en decírmelo?», preguntó Alejandro, apenas en voz alta. Carmen bajó la mirada. «Pensé, muchas veces, pero ya era tarde. Tú ya estabas lejos, con otra vida, con otro apellido al lado». Alejandro dio un paso al frente. «Yo tenía derecho a saberlo. Tenía derecho a estar
A elegir. Carmen lo miró, al borde del llanto. ¿Y tú crees que yo no lo sabía? Que no lloré cada cumpleaños, cada primer paso, cada noche de fiebre. Alejandro sintió que el aire le faltaba. Entonces, ¿por qué me alejaste de ella? Carmen respiró hondo. Porque tenía miedo. Miedo de que volvieras y después te fueras. De que ella te amara y tú desaparecieras otra vez. Alejandro tragó saliva. No voy a desaparecer. No puedes prometer eso, replicó ella. No sabes cómo se construye el amor con una niña que no te espera. Él bajó la voz. Entonces enséñame. Carmen se quedó en silencio. El viento soplaba fuerte, pero ninguno se movió. ¿Y si no puedes con ella? ¿Y si no sabes amarla como merece? Alejandro la miró sin pestañear. Amarla no es el problema. El problema fue no haber podido hacerlo antes. Carmen sintió como esa frase le abría una herida nueva. Porque sí, lo amaba. A pesar de todo. Y porque, aunque no lo admitiera, una parte de ella quería que él se quedara. ¿Puedo verla?, preguntó él. Carmen tardó en responder. No sé. Ella no entiende. No sabe quién eres. Pensará que eres un conocido más. Un cliente. Un señor amable. Alejandro asintió. Entonces empezaré por ahí. Como un señor amable. Como alguien que quiere aprender a merecer su lugar. Carmen lo observó en silencio. Su expresión ya no era de enojo, sino de agotamiento. No es fácil, Alejandro. Esto no es un cuento. Es la vida real. Hay heridas. Hay ausencias. Hay consecuencias. Él lo sabía, y por primera vez, no intentó convencerla. Solo dijo, estoy dispuesto. La conversación terminó con un acuerdo implícito. No había perdón. No había reconciliación. Solo una tregua, frágil, nacida del cansancio de ambos. Carmen lo dejó en la esquina, sin contacto, sin promesas. Veré cómo lo manejo. Pero no aparezca sin avisar. Alejandro asintió. No lo haré. Y se quedó viendo cómo ella desaparecía calle abajo, envuelta en una bufanda que parecía protegerla de todo, incluso de él. Sabía que ese momento no era una victoria, pero tampoco una derrota. Era un primer paso, el más difícil. Esa noche, Alejandro caminó por su casa como un huésped incómodo. Cada rincón le hablaba de decisiones que ya no podía deshacer. Se detuvo frente al piano. Abrió la tapa. Tocó una nota, luego otra. Y sin saber cómo, empezó a tocar la canción que Carmen solía cantar. No la recordaba completa, pero sus dedos parecían tener memoria. Cerró los ojos. Imaginó a Alba en el sofá, escuchando. A Carmen sonriendo en la cocina. Era una escena que no vivió, pero que sentía tan real que dolía. Jimena lo llamó 2 veces. No respondió. No podía. Ya no era el mismo hombre. Ya no podía fingir que su vida seguía intacta. Le debía a Carmen algo más que explicaciones. Le debía tiempo, presencia, reparación. Pero sobre todo, le debía a Alba una figura que no desapareciera cuando la música parara. Porque ahora entendía. Ser padre no es solo un título. Es una decisión diaria. Un compromiso silencioso. Un acto de amor y de humildad. Los días siguientes se deslizaron con una lentitud insoportable. Alejandro no volvió a la tienda, no insistió, no llamó. Cumplía la promesa de no irrumpir. Pero eso no significaba que estuviera quieto. Por dentro, su alma no dejaba de girar. Y, como en todo huracán emocional, buscaba un centro, una certeza. Mientras tanto, Ramiro, su fiel investigador, continuaba rastreando piezas de rompecabezas que aún no encajaban. Una tarde, le entregó un nuevo sobre con documentos bancarios. Tienes que ver esto con calma, dijo con gravedad. Alejandro abrió el sobre y ahí estaba la prueba. Mes tras mes, desde hacía casi 7 años, una transferencia. La cuenta de origen llevaba un nombre que ya no podía evitar: Valeria Reyes. Su hermana, su sombra, su carcelera de secretos. Los montos no eran altos, pero constantes. Regularidad quirúrgica, como si fuera un acuerdo, o una deuda moral que alguien pagaba sin admitirla. Alejandro sintió el estómago retorcerse. ¿Por qué le enviaba dinero a Carmen? ¿Era un intento de silenciarla? ¿Un modo de vigilarla? ¿Un castigo disfrazado de ayuda? Todo en esas cifras hablaba de manipulación. De una red que no había dejado de funcionar ni siquiera en ausencia. No esperó más. Llamó a Valeria y le exigió que viniera a su oficina. Ella llegó sin mostrar sorpresa, como si supiera que ese momento era inevitable.
¿Qué más quieres saber, Alejandro?, preguntó, cruzando las piernas con calma. Él le arrojó los documentos sobre el escritorio. Explícame esto. Valeria los revisó sin alterarse. ¿De verdad necesitas que lo explique? Le pagué porque tú no estuviste. Porque alguien tenía que hacerse cargo. Alejandro se levantó de golpe. No eras tú quien debía decidir eso. Valeria se mantuvo en su sitio, impasible. Pero lo hice. Porque tú no sabías. Porque alguien tenía que actuar con frialdad mientras tú llorabas frente al piano. ¿Por qué no me dijiste nada?, gritó Alejandro, fuera de sí. Valeria se encogió de hombros. Porque no estabas preparado para ser padre. Porque hubieras renunciado a todo por una mujer que no encajaba en esta familia. Alejandro la señaló con furia. Encajaba en mí. Era mi vida. Y tú la destruiste. Por primera vez, Valeria bajó la mirada. Yo también perdí, ¿sabes? Perdí a mi hermano. Desde el día que te enamoraste de ella, dejaste de escucharme. Alejandro sintió el golpe. Porque sí, quizás fue cierto. Pero eso no justificaba 8 años de silencio. Valeria suspiró. Carmen aceptó el dinero. Con condiciones. Que no te buscara. Que criara a la niña sola. Que no te mencionara jamás. Alejandro negó con la cabeza. Ella me escribió. Lo intentó. No te escondas detrás de su decisión. Valeria lo miró con dureza. ¿Y tú qué hiciste por buscarla, Alejandro? ¿Cuántas veces tocaste su puerta? ¿O solo te sentaste a esperarla? Él no respondió, porque en el fondo, sabía que su dolor también tenía partes cobardes. Pero ya no era momento de reproches cruzados. Ahora había una niña en medio. Una niña que no pidió nacer entre tantas mentiras. Cuando Valeria se fue, Alejandro se quedó solo en la oficina, con la cabeza entre las manos. No sabía si gritar, romper algo, o simplemente llorar. Todo lo que creía sólido se deshacía como sal en el agua. Su familia, su herencia, su pasado. ¿Quién era él realmente? ¿Un hombre exitoso? ¿Un hijo obediente? ¿O simplemente alguien que dejó que otros escribieran su historia? Sacó del cajón la foto de Alba. La observó largo rato. No más mentiras, susurró. Nunca más. Al día siguiente, volvió a buscar a Carmen. No para pelear, no para exigir, solo para hablar. La encontró saliendo del colegio de Alba, sola. Necesito 5 minutos, dijo él, sin levantar la voz. Ella dudó, pero asintió. Fueron a una cafetería pequeña. Alejandro le mostró los documentos. Valeria te pagaba. Carmen bajó la mirada. No por gusto, por necesidad. No tenía nada. Me vi sola con un bebé en brazos y sin recursos. Lo acepté por Alba, pero odié cada transferencia. ¿Te pidió algo a cambio?, preguntó él. Carmen asintió. Que desapareciera, que no mencionara tu nombre, que no reclamara nada. Alejandro cerró los ojos. ¿Y tú aceptaste? Carmen apretó los labios. Acepté porque era eso o morir de hambre con una niña en brazos. No me juzgues, Alejandro. Hice lo mejor que pude. Él negó con la cabeza. No te juzgo. Solo me duele saber que mi hija fue criada entre prohibiciones. Carmen suspiró. Y aún así, no le faltó amor. Alejandro la miró con los ojos húmedos. Lo sé, y ahora quiero que también tenga el mío. Las palabras quedaron flotando. Carmen no respondió de inmediato. Miró por la ventana. La ciudad seguía, indiferente. Pero para ellos, el mundo acababa de dar un giro. Esto no va a ser fácil, dijo ella. Nunca lo es, respondió él. Pero quiero estar. No como sombra, como padre. Carmen lo miró, y por primera vez, asintió sin miedo. Entonces empieza por ganártela. Día a día. Alejandro sonrió, aliviado. El muro no se había derrumbado del todo, pero una puerta se había entreabierto. Y por ahí, comenzaba a entrar la luz. Hay decisiones que no se toman con el corazón, sino con la punta de una pluma y un sello de poder. El testamento del padre de Alejandro fue una de ellas. Una cláusula fría, calculada, redactada en lenguaje legal pero cargada de desprecio velado. Si el heredero contrae matrimonio con una persona que no cumpla con los estándares éticos y sociales esperados por esta familia, perderá todo derecho a sus bienes, propiedades y acciones. Esa línea, tan corta y tan devastadora, marcó la historia de Alejandro sin que él siquiera lo supiera. Lo había leído una vez, años atrás, pero no le dio importancia. Era simbólico, pensó, una amenaza vacía de un hombre que ya no respiraba. Pero no lo era. Valeria lo hizo cumplir al pie de la letra. Fue ella quien,
Tras ver a Alejandro enamorado de Carmen, activó todos los mecanismos de control: abogados, cartas, advertencias. Papá no lo habría permitido, repetía como un mantra. No después de todo lo que sacrificó por nuestro nombre. Y así, justificando el miedo con lealtad, destrozó un amor sin levantar la voz. Alejandro recordaba ahora momentos sueltos, comentarios sutiles, miradas de juicio, llamadas interrumpidas sin explicación. Todo tomaba un nuevo significado. Todo era parte de una maquinaria que no dormía, que velaba por un apellido, aunque para eso tuviera que matar el alma de quien lo llevaba. Ese día, Alejandro pidió acceso total al archivo del testamento. Quería leer cada cláusula, cada nota, cada palabra escrita por el hombre que le dio la vida y le negó la libertad. Lo hizo en la notaría donde aún trabajaba el mismo abogado de su padre. El hombre lo recibió con nerviosismo. «Señor Reyes, ocurre algo». Alejandro fue directo. «Quiero leer el documento completo. Ya no me basta con los resúmenes». El notario lo acompañó hasta una sala privada. Le entregó el dossier. Y ahí estaba, en tinta azul, con rúbricas en cada hoja. No era una amenaza simbólica. Era una condena cuidadosamente redactada. Leyó durante horas. Subrayó. Tomó notas. Descubrió que no solo se hablaba de matrimonios inadecuados. También se condicionaban inversiones, amistades, proyectos personales. Su padre había querido dejar una fortuna. Sí, pero también una jaula. Una cárcel de decisiones aprobadas por terceros. Alejandro cerró la carpeta con rabia. Esto era el legado, vigilancia desde la tumba. Entendía, por fin, que no había sido simplemente un error de Valeria. Ella fue ejecutora de una lógica familiar envenenada. Pero aún así, eligió ser parte. Eligió obedecer cuando pudo rebelarse. Esa misma noche, Alejandro convocó una reunión con su equipo legal. «Quiero modificar la estructura, reescribir todo. No quiero que mi hija, mi verdadera hija, herede una prisión». Los abogados intentaron razonar. «Pero señor, las cláusulas están protegidas por contratos de fideicomiso». Alejandro los interrumpió. «Entonces destruyan el fideicomiso. Rompan el molde. Inventen una nueva forma de legado. Una que no castigue el amor». Lo miraron, incrédulos. Pero él hablaba en serio. Por primera vez en mucho tiempo, hablaba desde el corazón y no desde la razón heredada. Al día siguiente, volvió a encontrarse con Carmen. Le pidió un momento a solas. «He leído todo, absolutamente todo. Mi padre no quería que yo viviera, solo que mantuviera su imperio intacto». Carmen lo escuchaba en silencio. Alejandro prosiguió: «Pero ya no quiero ese imperio si significa vivir bajo las condiciones de un hombre muerto». Carmen frunció el ceño. «¿Qué vas a hacer?». Él respondió sin titubear: «Reescribir mi vida. Empezar de nuevo. Y si eso significa perder dinero, bienes, lo que sea, lo perderé. Porque ganarte a ti y a ella vale más». Ella no supo qué decir. Por primera vez en mucho tiempo, se quedó sin palabras. No porque dudara de él, sino porque, en el fondo, siempre creyó que Alejandro era un hombre de estructuras, de moldes, de seguridad. Y verlo romper todo por convicción le devolvía algo que creía muerto: esperanza. «¿Y Jimena?», preguntó. Alejandro bajó la cabeza. «Lo sabrá pronto. Pero no la amo. Nunca la amé como a ti». Carmen se mantuvo en silencio, pero sus ojos brillaban con una emoción contenida. «No sé si esto se puede arreglar, Alejandro». «Hay tanto daño», él la interrumpió. «No quiero arreglar el pasado. Quiero construir el presente». Esa noche, Alejandro firmó la revocación de poderes. Disolvió sociedades controladas por Valeria. Cedió propiedades y blindó el futuro de Alba con un fondo privado. En menos de 24 horas, había roto con todo lo que alguna vez pensó que necesitaba. Y, al hacerlo, sintió algo extraño: libertad. Por primera vez en años, respiraba sin permiso. Pensaba por sí mismo. Decidía sin miedo. Y lo hacía con la imagen de una niña que lo esperaba, aunque aún no lo supiera, al final de ese camino. Valeria, al enterarse, lo llamó. «Estás enloqueciendo». Él contestó con calma: «Estoy despertando». Ella lo acusó de destruir la obra de su padre, de traicionar la sangre. Alejandro solo respondió: «Prefiero traicionar un apellido que seguir traicionándome a mí mismo». Colgó sin decir adiós. No necesitaba su aprobación, ni su perdón.
La historia que estaba por escribir ya no incluía a la voz de quien lo mantuvo en silencio. Ahora había otras voces, más importantes, más vivas, más suyas. El perdón no se exige. Se construye con paciencia, como una casa que ha sido derrumbada y se empieza de nuevo, ladrillo por ladrillo. Alejandro entendía eso. Por eso, cuando llamó a Carmen esa tarde y le pidió un encuentro, su voz fue suave, casi temerosa. No quería forzar, solo ofrecer. Ella aceptó, con condiciones claras, nada de prisas, nada de promesas vacías. Él asintió sin verla, pero lo entendía. Los años no se borran con discursos. Los errores no se limpian con flores. Y el amor, si aún quedaba algo de él, necesitaba espacio para respirar. Se vieron en un parque tranquilo, el mismo donde, años atrás, soñaron con tener hijos. Carmen llegó con Alba, que cargaba una mochila con libros. «Vamos a leer en la sombra», dijo la niña, sin saber que estaba entrando en la parte más delicada del corazón de su padre. Alejandro los esperaba sentado en una banca, con un libro en las manos. Cuando vio a Alba, se levantó con una sonrisa nerviosa. Ella lo saludó con naturalidad. «Hola, señor Alejandro». Él rió por dentro. «Señor Alejandro», como si el destino se burlara y le dijera, «empieza desde cero, como mereces». Pasaron una hora leyendo juntos. Alba se sentó entre los dos, mostrándole dibujos, preguntando palabras. Carmen observaba en silencio, siempre atenta, lista para intervenir si algo se rompía. Pero no hizo falta. Alba conectó con Alejandro como si lo conociera de antes, como si su alma, sin saber, reconociera ese latido. «¿Puedes venir otro día?», preguntó la niña, sin timidez. Alejandro la miró, sorprendido, y luego a Carmen. Ella no dijo nada, solo asintió levemente. Y en ese pequeño gesto, Alejandro encontró más esperanza que en todas las palabras que alguna vez soñó escuchar. En los días siguientes, el contacto se hizo más frecuente. Alejandro pasaba por la librería donde Carmen trabajaba ocasionalmente y esperaba a que saliera del colegio con Alba. Se convertía en parte de la rutina, una historia por contar, un helado de limón, un paseo hasta el metro. Siempre con la distancia justa, sin invadir, sin exigir. Carmen lo observaba con escepticismo al principio, pero poco a poco, su mirada se fue suavizando. Alba hablaba de él en casa, lo dibujaba, le ponía nombres graciosos. «El señor que no sabe saltar charcos», decía entre risas. Alejandro sentía que el mundo se ordenaba, aunque fuera de forma silenciosa. Una tarde, Carmen lo invitó a tomar un café en su casa. Fue una prueba, un permiso, un voto de confianza. La casa era pequeña, cálida, llena de detalles hechos a mano. Alejandro recorrió con los ojos cada objeto. Fotos, libros, juguetes. Una vida que no conocía. Alba estaba en su cuarto, pintando. Carmen sirvió el café y se sentó frente a él, en la mesa. «No estoy segura de qué viene después», dijo. «Yo tampoco», respondió él. «Pero sé que lo que viene, quiero que sea contigo. Y con ella». Carmen no sonrió. No lloró, solo lo escuchó. Y eso ya era suficiente. En una repisa, Alejandro notó un pequeño retrato de Alba cuando era bebé. Lo tomó entre las manos con cuidado. «No estuve, pero cada día que me quede de vida, voy a estar». Carmen bajó la mirada. «No necesito que jures. Solo necesito que no desaparezcas cuando se ponga difícil». Alejandro asintió. «Esta vez, no voy a correr». La intensidad del momento los envolvió. Pero no se tocaron. No hubo beso, ni promesas huecas. Solo un acuerdo tácito entre dos personas que habían perdido todo, y aún así querían intentarlo otra vez. Alba salió del cuarto corriendo, con un dibujo en la mano. «Mira, mamá, es la familia del cuento». Alejandro lo tomó. 3 figuras, una niña, una mujer con un vestido largo, y un hombre con traje. No tenía nombre, solo un corazón rojo en el pecho. Carmen lo miró y respiró hondo. «¿Y él quién es?», preguntó, fingiendo sorpresa. «Es el amigo de mamá, el que lee libros raros». Alejandro rió. Carmen también. Y por un instante, la sala se llenó de algo parecido a la paz. Alejandro decidió entonces regalarle algo. No caro, no ostentoso, algo simbólico. Sacó del bolsillo un pequeño colgante en forma de llave. «Esto es para ti», le dijo a Alba. «Abre las puertas de las historias que quieras inventar». La niña lo tomó con cuidado. «Y también abre tu casa».
Alejandro sonrió. Cuando tú quieras. Carmen los miraba en silencio. Estaba aprendiendo a observar, sin miedo, a soltar poco a poco la rigidez del dolor. No era fácil, pero era posible. Esa noche, Alejandro volvió a casa y se sentó frente al piano. Tocó una melodía nueva. No tenía nombre ni estructura, pero sonaba libre. Jimena lo llamó otra vez. Y él, finalmente, contestó. Tenemos que hablar, dijo con voz firme. No quiero seguir fingiendo. No hay boda. No hay nosotros. Ella no gritó. Solo colgó. Y en ese silencio telefónico, Alejandro entendió que el cierre de una historia a veces es también el inicio de otra. Hay verdades que duelen más que la mentira. No por el contenido, sino por el tiempo que se tardan en llegar. Carmen sabía que ese día llegaría. Que, tarde o temprano, tendría que mirar a Alejandro a los ojos y completar la historia. No con silencios, ni con evasivas, sino con palabras firmes. Así que lo citó en un lugar simbólico, el parque donde alguna vez soñaron con nombres de hijos y casas junto al mar. Alejandro llegó puntual, como si el reloj también supiera que lo que estaba por pasar no admitía demora. Ella lo esperaba sentada en un banco, con una carpeta en el regazo. No hablaron al principio. El viento les trajo recuerdos. Los árboles, testigos mudos del pasado, crujían como si susurraran secretos. Carmen lo miró, serena, pero con los ojos cargados de historia. Quiero darte algo que te pertenece, algo que debiste leer hace años. Le entregó la carpeta. Dentro, una hoja cuidadosamente doblada. Alejandro la reconoció de inmediato. Era la carta inacabada, la que había encontrado rasgada en el cofre de su padre, la que terminaba justo antes de lo importante. Pero esta vez estaba completa, y el peso del papel era el mismo que llevaba en el pecho. Alejandro la desdobló con manos temblorosas. Leyó en voz baja, mientras Carmen observaba sin interrumpir. La carta decía: no sé cómo contarte esto. No sé si tengo derecho, pero no puedo callarlo más. Estoy embarazada, Alejandro. Es tuyo, nuestro, no planeado, pero profundamente amado. No supe qué hacer. Tu hermana me hizo elegir entre desaparecer o arruinar tu futuro. Yo elegí irme, no por cobardía, por amor. Alejandro sintió que el suelo se deshacía bajo sus pies. Alba, no era una posibilidad. Era una certeza desde el primer momento. Siguió leyendo. Cada día sin ti fue un duelo. Criar a una hija sola me enseñó cosas que nunca imaginé. Me hizo más fuerte, más dura, quizás, pero nunca dejé de pensar en ti. Cada vez que Alba preguntaba por su padre, le decía que era un hombre valiente, que un día volvería. Ojalá leas esto algún día. Ojalá tengas el valor de quedarte, si aún queda algo de nosotros. Las palabras ardían. Eran una mezcla de despedida y súplica. Alejandro cerró los ojos. Sentía una mezcla de rabia, amor, impotencia y culpa, todo al mismo tiempo. ¿Por qué no la enviaste?, preguntó con la voz quebrada. Carmen bajó la cabeza. La escribí, pero no tuve valor. Guardé una copia. La otra, Valeria la encontró. La destruyó. Alejandro apretó los dientes. Ella no tenía derecho. Carmen lo miró con dulzura resignada. No, pero tenía el poder. Y yo estaba sola, asustada, sin red. Alejandro tomó su mano. Por primera vez en mucho tiempo. Gracias por haberla criado. Por no haberme borrado de su historia. Aunque no estuviera. Carmen le devolvió el gesto, con lágrimas contenidas. Alba nunca te odió. Solo te inventó. El silencio entre ellos ya no era incómodo. Era denso, íntimo, necesario. Alejandro se sentía más liviano y más abrumado. Había perdido años irrecuperables, pero al mismo tiempo se le abría una oportunidad única. Quiero decírselo, dijo de pronto. Quiero decirle quién soy. Carmen respiró hondo. ¿Estás seguro? Él asintió. Sí, ella tiene derecho a saber. No como un secreto, ni como un error, sino como una verdad que estaba esperando su momento. Carmen lo miró en silencio. Luego, lentamente, asintió. Entonces lo haremos juntos, pero a su ritmo. ¿Y si no me quiere?, preguntó Alejandro, con un nudo en la garganta. Carmen sonrió, suave. Te aseguro que ya te quiere, solo que aún no sabe cómo llamarte. Esa frase lo quebró, porque era cierta, porque lo había sentido en cada mirada de Alba, en cada risa compartida, en cada historia que inventaban juntos. ¿Y tú?
murmuró. ¿Me odias? Carmen negó con la cabeza. Te odié, pero ya no. Ahora solo quiero que seas el hombre que Alba merece. Alejandro no prometió. Solo sostuvo su mano con más fuerza, porque las promesas ya no se hacen con palabras, sino con presencia. Se quedaron allí, en el parque, viendo a las familias pasar, a los niños correr, al otoño cubrir todo con hojas secas. Alejandro sentía que, por primera vez, podía respirar sin culpa, que tenía el mapa de una vida nueva en las manos. Una vida sin herencias venenosas, sin renuncias forzadas. Solo él, Carmen y Alba. Carmen le entregó una copia de la carta. Guárdala, para que nunca olvides cómo empezó esta segunda oportunidad. Él la guardó en el bolsillo del corazón. Las joyas tienen memoria. No porque piensen, sino porque cargan las emociones de quienes las tocan. El collar de diamantes que Alejandro había comprado semanas atrás, el mismo que provocó el reencuentro más inesperado de su vida, seguía guardado en una caja negra, intacto, olvidado entre contratos rotos y bodas canceladas. Pero ya no tenía sentido dejarlo allí. No era para Jimena. Nunca lo fue. Ahora lo entendía con claridad. Esa joya no era un regalo, era un símbolo. De lo que perdió, de lo que cayó y de lo que estaba dispuesto a construir. Por eso, decidió entregarlo de nuevo. Pero esta vez, con otro fin. Citó a Carmen y Alba en su casa. Una tarde tranquila, sin avisos ni expectativas. No fue una cena formal, ni un acto solemne. Solo una merienda improvisada, con galletas caseras y zumo de naranja. Alba correteaba por el jardín, fascinada con el perro de Alejandro, que ya la adoraba sin conocer su apellido. Carmen, sentada en la terraza, observaba con una mezcla de ternura y nerviosismo. «No sé si esto es buena idea», murmuró. Alejandro la miró con calma. «No vine a reclamar nada. Solo quiero compartir». Ella no respondió, pero tampoco se fue. Y eso ya era mucho. Alba entró corriendo, con las mejillas coloradas. «Tu casa es muy grande. También tiene escondites». Alejandro rió. «Muchísimos, aunque algunos ya olvidé dónde están». La niña se sentó entre los dos y empezó a sacar lápices de colores de su mochila. «¿Puedo dibujar aquí?» «Claro que sí», dijo Carmen, «pero sin pintar los sillones». Alejandro se levantó y fue por algo que había guardado. Volvió con la pequeña caja negra entre las manos. Carmen lo miró, sorprendida. «Eso es». Él asintió. «Sí, el collar, pero ya no significa lo que significaba». Se arrodilló frente a ellas, con la caja abierta. Los diamantes brillaban bajo la luz dorada de la tarde. «Compré esto para una promesa equivocada, para un futuro que no era mío, pero ahora quiero entregarlo de nuevo, como símbolo de otra promesa». Carmen respiró hondo. Alba miraba con los ojos muy abiertos. «¿Es para mí?», preguntó, ilusionada. Alejandro sonrió. «No exactamente. Es de tu madre, pero tú también lo vas a heredar algún día». «¿Por qué este collar, Alba?» «Es la prueba de que las cosas pueden tener un segundo significado». Carmen tomó la caja con manos temblorosas. «No puedo aceptar esto. Es demasiado». Alejandro negó con la cabeza. «No es por valor. Es por lo que representa. Esto no es una joya, Carmen. Es mi forma de decir que me quedo, que no huyo más, que esta vez estoy». Carmen lo miró, con los ojos llenos de todo lo que había callado durante años. Alba seguía sin entender del todo, pero sonreía como si algo bueno estuviera pasando. «¿Y si lo usamos en mi cumpleaños?», dijo con ilusión. Alejandro rió. «Esa es una gran idea». La atmósfera se volvió liviana, suave, como si la casa, testigo de tantas soledades, comenzara a respirar de nuevo. Carmen colocó el collar sobre la mesa, sin ponérselo aún. «Es hermoso, pero más hermoso es el gesto». Alejandro tomó su mano. «No te pido que me perdones todo hoy, ni que volvamos a lo que fuimos. Te pido que construyamos algo nuevo, a nuestro ritmo, como familia». Carmen asintió. Familia. Qué palabra tan complicada y tan necesaria. Alba se acercó con un dibujo. «Miren, somos nosotros, pero con alas». Alejandro la miró, emocionado. «¿Por qué alas?». «Porque ya no estamos atrapados», dijo ella, como si fuera lo más obvio del mundo. Carmen y Alejandro se miraron. Una niña de 7 años acababa de resumir lo que les había costado años entender. Estaban dejando de estar atrapados. En la culpa, en el pasado, en los silencios, y en ese pequeño gesto, el dibujo,
El collar sobre la mesa, la risa compartida, algo había cambiado. Sin dramatismos, sin promesas de película, solo con presencia, con decisión, con amor que vuelve de a poco. Alejandro llevó a Alba de regreso a su casa en el coche. Durante el trayecto, ella le preguntó si podía volver al día siguiente. ¿Otra merienda? Claro, respondió él. Pero esta vez, tú eliges la música. Alba asintió con seriedad. Entonces te voy a enseñar mi canción favorita. Alejandro no dijo nada, solo sonrió, porque sabía que en esa canción, en esa tarde, en ese collar de diamantes, estaba escrita su redención. Carmen, desde la puerta, lo observó irse. Tocó el collar sin ponérselo. Sabía que aún quedaban miedos, que el camino sería largo, pero algo era distinto. Esta vez, Alejandro no se despedía, no escapaba, se quedaba, y eso, en su mundo, ya era más valioso que cualquier diamante. A veces, la verdadera transformación no ocurre en medio de tormentas ni grandes decisiones. Ocurre en lo pequeño, en los gestos, en la repetición de los días. Alejandro lo comprendió en el instante en que Alba, sin pensarlo demasiado, se subió a su regazo para mostrarle un dibujo. Es un castillo, pero de cartón, porque los de verdad son muy fríos. Él la miró y pensó que, efectivamente, su hija no era una niña común. Era luminosa, compleja, inventiva, un torbellino que llenaba los silencios con imaginación. Y por primera vez, no sintió miedo. Sentía pertenencia. Pasó el fin de semana con ella. Carmen, al principio, dudaba. No le prometas cosas que no puedas cumplir. Alejandro asintió. No le prometo nada que no esté en mis manos. Fueron al zoológico, comieron churros en el parque y terminaron el domingo con una película vieja que Carmen había amado de niña. Alba, entre ambos, rió sin parar. No preguntaba mucho, solo observaba, como si estuviera tomando nota emocional de cada movimiento, como si supiera que algo estaba cambiando, aunque no tuviera todas las palabras aún. Alejandro no necesitaba más que eso. El lunes por la mañana, al llevarla al colegio, Alba lo abrazó, por primera vez, sin motivo, sin aviso. Alejandro sintió el alma resquebrajarse. Carmen lo vio desde la distancia. No dijo nada, pero en sus ojos había una paz nueva. No confianza total, aún no, pero sí un respiro, un espacio donde antes solo había defensa. Alba era la niña entre ellos, pero no como obstáculo. Era el lazo que les recordaba que algo habían hecho bien, incluso en medio de tanto error. En paralelo, el otro mundo empezaba a crujir. Jimena, que llevaba días sin contacto, apareció en la oficina de Alejandro sin aviso. Alta, elegante, furiosa. ¿Qué está pasando, Alejandro? Él la invitó a sentarse. No gritó, no mintió, solo dijo la verdad. La boda no va a suceder. No te amo. Nunca te amé de la forma en que tú mereces. Jimena lo miró con asco. ¿Es por ella? Por la vendedora. Alejandro no bajó la mirada. Es por mí, por lo que no fui capaz de sostener. Jimena se levantó. Te vas a arrepentir. Alejandro respondió con voz serena. Tal vez, pero por fin estoy eligiendo por mí. Jimena, herida, hizo lo que mejor sabía hacer. Amenazó con exponerlo, con hablar con los medios, con contar la historia del padre irresponsable que había escondido una hija ilegítima. Alejandro no se inmutó. Hazlo. Ya no me importa lo que piensen. Solo me importa lo que Alba vea cuando me mire a los ojos. Jimena lo observó, atónita. Eres otro hombre. No, corrigió él. Ahora soy el que debí ser desde el principio. Y con eso, ella se marchó, sin cerrar la puerta, sin decir adiós. El capítulo estaba cerrado. Al fin, esa tarde, Alejandro llegó a casa de Carmen con una caja de madera. Dentro, había fotografías suyas de niño, una libreta de partituras y un peluche antiguo que su madre le había guardado. Quiero que Alba tenga estas cosas, que sepa de dónde viene. Carmen las revisó en silencio. ¿Estás seguro? Alejandro asintió. Quiero que me conozca de verdad, no como el amigo de mamá, como lo que soy. Carmen apretó los labios. Todavía no está lista para llamarte papá. Alejandro sonrió. No necesito que lo diga. Con que me abrace como hoy, me basta. Poco a poco, la cotidianidad fue tejiendo hilos. Alejandro empezó a pasar las tardes ayudando con tareas, cocinando platos torpes pero divertidos. Alba se reía. Carmen se burlaba.
El ambiente se llenaba de algo nuevo, calidez. Alba hablaba de Alejandro en la escuela. Mi papá lee cuentos raros y canta bajito. Los maestros comenzaron a hacer preguntas. Carmen, sin necesidad de esconder más, asentía. Sí, es su padre. Decirlo en voz alta era como respirar por primera vez después de una apnea larga. Un sábado por la mañana, Alejandro preparó un desayuno especial. Pancakes en forma de estrellas. Alba, al verlos, gritó: «Papá, te pasaste». La palabra salió sola, natural, sin pensarlo. Alejandro se quedó congelado. Carmen también. Alba no entendió el silencio. Solo comió con gusto. Carmen lo miró, sin decir nada. Alejandro tragó saliva. No quiso llorar. No frente a la niña. Pero en ese instante, entendió que todo valía la pena. Todos los silencios. Toda la espera. Todo el dolor. Después del desayuno, fueron al parque. Carmen se adelantó para comprar jugo. Alba y Alejandro se sentaron en un banco. La niña, con la voz tranquila, preguntó: «¿Tú me vas a llevar al cole cuando tenga 15?» Alejandro sonrió. «Si me dejas, sí. ¿Y vas a estar en mis obras de teatro?» «En todas». Alba lo miró, seria. «Entonces sí eres mi papá». Y volvió a jugar. Como si nada. Como si todo. Carmen, desde la distancia, lo vio. No había beso. No había escena perfecta. Solo una niña jugando entre dos personas que, con sus errores, habían aprendido a soltar el pasado. Alejandro le hizo un gesto. «¿Te unes?» Ella fue. Se sentó junto a ellos. Y los tres, sin decirlo, supieron que algo estaba curado. No resuelto del todo, pero vivo. Y eso era más que suficiente. Había pasado casi un mes desde que Alba lo llamó papá por primera vez. Alejandro seguía recordando ese momento como una melodía suave que se repetía en bucle dentro de su pecho. No necesitaba más. No buscaba una ceremonia, ni una aprobación legal inmediata. Lo que tenía con su hija era real, porque se construía día tras día. Y con Carmen, las cosas también comenzaban a asentarse. Aún no vivían juntos, aún no hablaban de volver. Pero la complicidad, las miradas largas y las manos que se rozaban decían más que 1000 conversaciones. Eran una familia, a su manera, con cicatrices, sí, pero también con mucha ternura. Carmen había retomado sus clases de música por las tardes. Alba la veía tocar el piano y a veces intentaba imitarla. Alejandro asistía a esas escenas en silencio, desde la cocina, como quien observa un milagro casero. «¿Crees que sepa componer algo algún día?», le preguntó a Carmen una noche. «Con esa imaginación, sí, pero seguro compondrá algo que nos deje llorando». Los dos rieron. Era extraño reír después de tanto, pero lo hacían. Y eso, sin pedirlo, ya era una forma de sanación. Las heridas seguían, claro, pero ahora estaban ventiladas, vistas, compartidas. Una tarde, Carmen tomó una decisión: vender el collar de diamantes. El mismo que había marcado el inicio de todo. Alejandro no se opuso. Entendía que era simbólico. El dinero puede ayudarnos a pagar el colegio de Alba. Y si sobra, quizás volver a estudiar yo también. Alejandro la abrazó. «Hazlo. Yo me encargaré del resto». No fue un acto triste. Fue liberador. En el fondo, ambos sabían que la joya ya había cumplido su propósito. No era más una deuda. Era un punto de partida. El inicio de una promesa nueva. El día del remate, Carmen entregó la pieza a la galería. Alba la acompañó. «¿Y por qué vendes ese collar tan bonito?» Carmen la miró. «Porque hay cosas más valiosas que las joyas». Alba no entendió del todo, pero asintió con la seriedad de quien acepta un secreto importante. Alejandro las esperó afuera, con una sonrisa tranquila. Ya no era el hombre que buscaba impresionar. Era el hombre que estaba aprendiendo a cuidar. A estar. A ser, sin poses. En paralelo, Alejandro cerró definitivamente los asuntos de la herencia familiar. Cedió propiedades a fundaciones, vendió acciones, reorganizó su empresa con un enfoque más humano. «No quiero dejarle a Alba un imperio. Quiero dejarle un ejemplo». Valeria, al enterarse, no volvió a llamar. Se fue del país por un proyecto empresarial. Ni disculpas, ni explicaciones. Solo distancia. Y Alejandro, por primera vez, no sintió rencor. Solo lástima, porque entendía que hay quienes prefieren vivir protegidos por sus muros, aunque eso los deje solos. Un fin de semana, Alba llevó a casa un trabajo escolar. «Escribe sobre tu familia».
Se sentó con Carmen y Alejandro y preguntó, ¿qué pongo? Carmen la miró, tierna. Pon lo que sientas. Alba escribió, mi familia es pequeña pero fuerte. Mi mamá canta y mi papá cocina mal, pero juntos hacen cosas que me hacen feliz. Alejandro no pudo contener la risa, ni las lágrimas. Cocino mal, pero lo intento. Ya casi te salen bien las arepas, bromeó Carmen. Casi, remató Alba, entre risas. Era una escena cotidiana, sencilla, pero para ellos era un milagro. Una tarde, Alejandro llevó a Alba al lugar donde creció. Mostró la casa antigua, el árbol que trepaba de niño, el banco donde aprendió a leer. Alba lo escuchaba con atención. Y ahí vivía tu papá malo. Alejandro dudó. No era malo. Solo tenía miedo de muchas cosas. Alba asintió. Yo también tengo miedo a veces. Alejandro la abrazó. Lo importante es que no vivamos con miedo toda la vida. Alba lo miró. Por eso ahora somos valientes, ¿verdad? Sí, respondió él. Valientes y juntos. La familia no se define por las fotos en la pared. Se define por las veces que alguien se queda. Por los silencios compartidos. Por los abrazos que no se piden. Carmen, Alejandro y Alba no eran una familia perfecta, pero eran una familia que había aprendido a elegir el amor por encima del orgullo, del miedo y del pasado. Cada gesto cotidiano era una forma de decir, estamos aquí, nos elegimos. Eso, más que cualquier apellido, era una herencia. La última escena no fue espectacular. No hubo fuegos artificiales ni besos bajo la lluvia. Solo un día de picnic en el parque, con pan con tomate, canciones inventadas y juegos de palabras. Alba rió tanto que terminó tirada en el césped, con la risa descontrolada de los niños felices. Carmen miró a Alejandro y dijo, mírala, es toda tuya. Él sonrió. No, es toda nuestra. Y entonces Alba gritó, tomen una foto, así nos acordamos cuando seamos viejitos. Alejandro tomó el móvil. Clic. Y así quedó congelado el momento en que, después de todo, descubrieron que la única herencia que realmente importaba era el amor. A veces, el destino tiene formas muy curiosas de sorprendernos. En el video de hoy, vimos cómo un simple collar sacó a la luz un pasado inesperado. Pero ¿y si te dijera que el corazón puede guardar secretos aún más profundos? Imagina ayudar a alguien en la calle sin sospechar que esa persona es parte de tu propia historia. Eso es exactamente lo que pasa en el próximo video. Y yo dejé aquí en la pantalla final un video donde verás cómo un millonario cambia la vida de una joven sin saber quién es realmente. Esta historia te va a emocionar y te mostrará que la vida tiene formas increíbles de reconectarnos con lo que realmente importa. No olvides suscribirte al canal para acompañar estas historias que valen oro. No te puedes perder ninguna. Dale like al video y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo.